Nano Guerra García. Nano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Chema? ¿Qué tal? Buenos días. Te pido, por favor, que escuchemos un audio de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un audio inmediatamente después de las elecciones, cuando había toda una serie de reclamos de algunos para que se abran los padrones, etcétera, se hablaba del fraude y todo lo demás. El actual canciller, que ahorita está de viaje hacia Colombia. Vamos a escuchar a lo que decía hace un año Rodríguez Mackey. Pero por supuesto que no. Es más, hemos dicho siempre, pegados al derecho, que lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones debe ser respetado. Pero cuidado, que así como están las cosas, la consecuencia de un proceso vulnerable va a ser otro realmente de mayor vulnerabilidad. Nos encontramos a puertas de un acto de ausencia de legitimación. No se puede gobernar 5 años sin el reconocimiento cabal, el aplauso, el respaldo ciudadano, eso que se llama legitimación, que supera el derecho, que tiene que ver con la cobertura de la voluntas gentium, la voluntad de la gente. Entonces, fíjate, yo creo que la OEA debería ya estar pensando en dar un paso más de lo que suele hacer cuando hay un proceso electoral y donde hay estas pugnas por voto a voto o por situaciones de manifiesta irregularidad con niveles de certeza en muchos casos, con evidencias, con actas que están allí. ¿Qué debería hacer la OEA? Yo creo que la OEA ya debería entrar en ese nivel como foro ecuménico, hemisférico, para solicitar y pedir una auscultación mucho más detenida, ingresar. No es que va a impactar al derecho nacional, pero tiene esa prerrogativa. Sobre todo, señor Rodríguez Mackey, ha pasado algo muy paradójico. Que intervenga la OEA ante las denuncias de falta de legitimidad del proceso electoral peruano. No quiero hacer un argumento fácil de que la gente se cambia de bando por oportunismo, pero me pregunto, ¿qué puede haber pasado? Porque no estamos hablando de una evolución ideológica de 20 años, estamos hablando de hace un año. Esta persona consideraba que este gobierno iba a ser ilegítimo. Así es. Y hoy día es canciller. No entiendo. No comprendo castellano. Desconcierta, realmente desconcierta. Completamente. Pero no solamente esta posición de Rodríguez Mackey, que ojo, está diciendo que el gobierno sería ilegítimo, ¿no? Entonces yo calculo que buscará darle legitimidad ahora al gobierno. Pero Rodríguez Mackey al año ha sido muy crítico cuando se han establecido relaciones con la República Árabe Saharaui, ha sido muy crítico del acuerdo de Escazú, ha sido muy crítico, muy duro con los 2 primeros cancilleres, y entonces realmente nos desconcierta, ¿no? Habrá que escucharlo, habrá que escuchar también sus razones, pero por lo menos ahora es el segundo desconcierto, ¿no? El primer desconcierto es que Aníbal se quede, ¿no? Que Aníbal Torres se quede, también es complicado. Dicen que los únicos alegres en el Perú son sus alumnos, porque no lo van a tener en clase. Bueno, sí pues, pero es un alivio demasiado caro para el Perú, porque exactamente, no gana mal y lo mantenemos y tiene una serie de prerrogativas y bueno, estamos haciendo la felicidad de un puñado de alumnos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio para el país con un premier absolutamente confrontacional, ¿no? Nos cuestan nuestros impuestos, los salarios de todas estas personas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué da la sensación Castillo el día que sale de la fiscalía de no declarar, el día de no declarar, diciendo que esta noche estamos cambiando el gabinete, viene la renovación, viene esto, de ancha base, hago un llamado a los partidos democráticos, patatín, patatán, patatán, y luego, civilinamente, el ministro Torres había puesto su cargo a disposición, como si no estuviera a disposición. Siempre está a disposición un cargo de confianza. Por favor, ¿qué ha pasado entonces? Está así. Sí, fíjate, Chema, yo lo dije en otro programa, cuando me preguntaban, yo dije, hay que esperar, porque esa puesta a cargo de disposición y a todo el mundo lo da por renunciado, de Torres se puede esperar cualquier cosa y efectivamente esto ha sucedido. Yo creo que Castillo ya tiene una mano muy corta para escoger ministros. Lo vemos porque además rota, ¿no es cierto? Ha pasado Salas ahora a otro ministerio, Betsy Chávez
regresa a Cultura, está desesperada por ya tener dos ministerios en su currículum. Pero esa mano corta es, creo, porque muchos ya saben y se dan cuenta que lo que van a hacer es corresponsables. Un ministro es el responsable, Sí, claro. no el presidente, de delitos. Y creo que muchos de los que están ahí, incluyendo al doctor Rodríguez, a quien conozco, deben de pensar seriamente que pueden terminar muy probablemente en la cárcel. Sí, pues, porque hay una corresponsabilidad, hay una irresponsabilidad presidencial y ultrarresponsabilidad ministerial. Exactamente. Los ministros responden, aunque no estén de acuerdo. Es decir, en el Consejo de Ministros, si es que hubiese Consejo de Ministros verdaderamente ahora, cosa que pongo en telejuicio también, debo decir. Pero si en un Consejo de Ministros el ministro ha votado en contra de eso, pero no importa. Igual si se a responder corporativamente. Y por esa razón, cuando se firma, ¿no?, un decreto supremo, siempre es el presidente en compañía de un ministro, que es el ministro del sector o el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, es terrible darnos cuenta que rota con la misma gente, ahora es una puerta giratoria, pero dentro del Ejecutivo, y no hay propuesta para el país. Lo único que a mí sí me da tranquilidad es Kurt Burneo, ¿no? O sea, Kurt Burneo sí me parece un profesional que nos da alguna tranquilidad en ese campo que nos está costando tanto también, ¿no? Pero tampoco ponemos nuestras manos al fuego por este señor, ¿no? Bueno, hay que salvar los trastos económicos, lo que se pueda salvar, porque ya ha habido un deterioro económico en el país. Claro, ¿no? Y avanzamos en un deterioro mayor. Lamentablemente creo que podemos entrar en lo que se llama estanflación, ¿no?, que es la combinación de inflación y desempleo, que es el mal de los males en la economía, ¿no?, a lo que le tiene miedo cualquier economista. Bueno, ahora la pregunta es, estamos en un punto muerto. No hay una situación en la que se vislumbre una salida de esta cuestión. Mira, la vacancia no va a correr, salvo que tú tengas un dato de último minuto de que hay 3 niños que te han llamado por teléfono y han dicho que quieren dejar de ser niños. No sé si sea algo, ¿tienes algún dato de tipo? Lamentablemente. No. Entonces la vacancia no va a correr. Entonces, las expectativas están puestas en este momento en la fiscal de la Nación. Sí. Pero ella también tiene ciertas limitaciones. Entonces, ya los abogados, hay varios juristas que están hablando de varios escenarios. El escenario de la inhabilitación, el escenario de la suspensión, pero todo eso pasa por... primero la inhabilitación demora, luego pasa por el otro, por la suspensión pasa por la vía judicial, etcétera, de manera que no son cosas tampoco muy rápidas, ciertas, no son cosas ciertas y rápidas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, huimos? En fin, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo, Chema, la primera reflexión que haría es, no por poner sal en la herida, pero que reflexionen aquellos que votaron por Castillo, ¿no es cierto? Aquellos que le dieron su voto, y tenemos que aprender que uno tiene que ser responsable por quien eligió. Pero fuera de echarnos culpas, lo segundo que hay que tener claro es que la salida que tengamos tiene que ser una salida constitucional e institucional. Claro, claro. Los países tienen que aprender a saber que es dentro del marco de sus constituciones y de sus leyes que uno tiene que desatar el problema. Yo no pierdo las esperanzas de que estas investigaciones avancen, que exista un dato mayor y, como tú dices, que los niños y otros dudosos, porque en Fuerza Popular nunca hemos dudado, puedan rápidamente darnos. La votación para el viaje a Colombia ha sido 42 votitos a favor de la votación. Sí, con esos 42 vacancia, ni en sueños. Y yo tenía la esperanza de que sea mayor, pero hay que recordar que el tema de viajar o no viajar también es un tema institucional para algunos, ¿no? Nosotros siempre, por ejemplo, le hemos dado el permiso al presidente. Esta es la primera vez que Fuerza Popular le niega el permiso a un presidente de la República. La cosa se ha deteriorado, pues, porque además no te olvides de que ha habido especulaciones y conjeturas sobre que AMLO espera a su pupilo, Castillo, para acogerlo en su seno. Pero además tenemos Palter Familias, AMLO, un presidente que pretendía viajar en medio de una crisis ministerial. Sin haber resuelto este problema. Entonces uno dice, bueno, esto ya es la frivolidad o el negar la realidad al máximo. Hay una negación de la realidad. Yo creo que hay una negación de la realidad
Evidentemente no soy una persona indicada para hablar de eso, pero creo que el poder te inhabilita una parte del cerebro a la manera de la pasta básica de cocaína. Como decía Cierto Augusto tipo- Ortiz de Ceballos, decía que no, perdón, Felipe, dice que todos tenemos una porción de estupidez adentro. pero por supuesto. Y que cuando estás en el poder, Eso se aumenta, agranda, tu estupidez relativa aumenta, ¿no? También se dice que cuando uno está enamorado también. Exactamente lo mismo, son drogas, son drogas de otra índole. El poder, el amor, el sexo, son, digamos, productos naturales, entre comillas. Que no creo que el poder sea natural de ninguna manera. Y el resto ya son pepas, tronchos, Drogas duras. drogas duras, etcétera. Entonces, este es el problema que tenemos. Creo que se ha perdido la perspectiva completamente de la realidad, ¿no? Lo que ha pasado el otro día en la fiscalía ha sido una cosa realmente increíble. El paseillo que ha tenido el presidente, la ida que ha tenido a la fiscalía para no declarar. Para no declarar. Esa es otra burla y creo que Eso es una cosa. No sé si has escuchado tú el audio de este muchacho, el periodista del Rincón, sí, claro, durísimo. que nos señala a todos los peruanos como responsables de lo que está pasando. Sí, escucharlo da Es vergüenza, vergonzoso, ¿no? Y da vergüenza vergüenza. saber que esto rebota a nivel internacional. Fíjate, Chema, yo estoy cada día más convencido que esto es una banda, y además es una banda de poca monta, ¿no? Que se ha enquistado en Palacio. El día del mensaje presidencial, el presidente invitó a su familia y cuando nosotros nos paramos hacia el final a expresar nuestra indignación, toda la familia comenzó a respondernos a nosotros desde arriba, ¿no? Y además, creo que no entienden que uno, cuando es invitado al Congreso en galerías, no pueden haber No, aplausos. no, Acá claro. no eran aplausos, nos insultaban a nosotros. Sí, claro que sí, Entonces pero claro. uno veía, era una banda, pues, Es una banda, es una tribu, defendiéndose. una banda. Mira, el concepto tribal, yo hablo de la tribu en un sentido digno, ¿eh? No estoy haciendo una cosa Antropológico. despectiva, sí. El concepto tribal significa que nadie tiene razón fuera de la tribu, porque ese es el instinto de sobrevivencia de la tribu. Vale decir, todo aquel que no esté en la tribu, nadie tiene razón contra la tribu. ¿Por qué? ¿Por la verdad o la mentira? No, hombre, esos son ridiculeces. Por el instinto de Por sobrevivencia. Y eso está ocurriendo en este momento. Sí, y yo creo que los actos Eso está del muy presidente son de supervivencia, ¿no? El buscar a ministros acá, el decirle a Torres, por favor, no te vayas, de repente quédense, si es que hubiese estado planeado quedarse, que es también el temor a lo nuevo, ¿no? O sea, no quiero tener a nadie nuevo acá. No sé cómo le irá a Burneo en el tema económico, cosas podrá maniobrar o en qué se puede poner duro, pero también ahí hay una agenda pendiente de cosas por hacer, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que un sector de los niños cambie de posición y sea ya demasiado rochoso seguir apoyando al gobierno? Yo creo que las investigaciones van a abrirse paso, ¿no? Y estas investigaciones van a dar datos ciertos y fehacientes. Fíjate, Acción Popular, por lo menos del Águila, los ha expulsado y ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a expulsar. Es decir, el cuero es muy duro, muy duro. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando han habido vacancias y cuando ya se ve pues que los votos para la vacancia suben, que yo tengo, repito, sigo teniendo la esperanza, ya mucha de esta gente se termina volteando, ¿no? Y terminan votando para no quedar mal, ¿no? Y yo he escuchado a varios de ellos como ya también comienzan a cambiar el discurso y dicen, sí, pero en realidad sí hay que ser críticos al presidente, cuando antes era, pues, eran obviamente pro gobierno. Nuestro reportero Marcial Videla entrevistaba a un taxista y se quejaba del alza de la gasolina. Pero al final terminaba con una frase: que se vayan todos, porque él consideraba que era culpa del Congreso también lo que estaba ocurriendo, y que el Congreso no se ponía de acuerdo con el presidente, y que había demasiado pedido de vacancia, que el presidente era demasiado incompetente, ponía gente, en fin. En medio de todo esto, lo que se está haciendo es una bola, y se está hablando de un concepto que es cerrado, pero que ha calado mucho, el concepto de clase política. O sea, ustedes los congresistas y los ministros y todo no son tan diferentes en realidad, tienen intereses que defender y quieren seguir con la mamadera estatal por todo el tiempo posible. Yo lo sé, ¿Cómo ves eso? escuché la llamada
Y creo que en parte, voy a explicar por qué tienen razón, ¿no? Tienen razón, pero, a ver, un congreso son 130 personas. Son 130 en los cuales puede haber un violador, puede haber lamentablemente, o un delincuente. Y juzgamos de manera diferente al Ejecutivo, que es un presidente, versus 130. Sin embargo, si tú le preguntas a la gente, y yo creo que este señor, el taxista decía, yo al comienzo quería que lo vaquen, y dijeron, ¿por qué no lo vacan? Entonces, si yo hago una encuesta en una casa, y le pregunto a los 10 de esta casa, 5 quieren que lo vaquemos, están molestos con el Congreso, porque no los hemos podido vacar. Sí, claro que sí. Y los otros 5 son castillistas. Sí, claro, pues. Están molestos con el Congreso porque lo hemos querido vacar. Al final, los 10 van a estar molestos con el Congreso. Pero lo que tenemos que entender es que el escenario peor y el escenario mejor, peor para el país y el mejor para Castillo, es que no exista Congreso. Mal que bien, Chema, este Congreso le ha puesto el pare al presidente, a sus políticas, a sus intentos de Asamblea Constituyente. Hemos logrado poner el Banco Central de Reserva, hemos logrado poner un TC nuevo, hemos sacado una serie de normas impidiendo o poniendo las cosas claras para que no pueda disolver rápidamente el Congreso. Y estoy convencido de que el gobierno hace una campaña de desprestigio permanente como para decir, yo me desprestigio, pero ustedes también conmigo, ¿no? Nos vamos contigo. En ese escenario hay que pensar, sí, seriamente en algún momento de buscar formas, quizás de adelantar elecciones, para poder salir de este entrampe. Yo ahora ya no soy vocero, pasado a la Comisión de Constitución, pero siempre creo dentro del marco institucional y constitucional. Bueno, hablando del marco institucional, esto ha llegado, ahí me llegó un WhatsApp diciendo que Castillo está buscando con el doctor Torres, claro, no es el mejor consejero, digamos, y otros fórmulas jurídicas para cerrar el Congreso. Mejor dicho, fórmulas jurídicas para dar un golpe, Sí. para que el golpe tenga un atisbo de legalidad, por lo menos que un 20% de la población piense que el golpe es legal, está bien dado. Y que para ello se está reuniendo, está viendo cuáles son las fórmulas, y el día del desfile militar dio una demostración de que la Fuerza Armada lo va a obedecer. En otras palabras, el síndrome Vizcarra consiste en dar el golpe hoy y mañana salir en los periódicos En la foto. con todos los militares. En actitud completamente, ¿cómo se llama?, distendida, como dicen, completamente normal, etcétera, etcétera. Ese modelito lo tiene Castillo, ese modelito, parte de ese modelito, porque su cerebro llega a entender, ¿no? Lo tiene Castillo metido en la cabeza. ¿Te parece que esto es verosímil? ¿Es inverosímil? ¿Puede haber un intento de esta naturaleza? Yo creo que es verosímil, obviamente puede pasar por su cabeza, pero es diferente. Veamos la popularidad, la aceptación que tenía Vizcarra cuando cometió para nosotros este autogolpe. Un golpe. Yo lo Pero voy a explicar así. él estaba sobre el 60 o 70% de aprobación, si no me equivoco. Y yo veo muy difícil que alguien que está ya por debajo del 20, que son las cifras en las que más bien a uno se lo saca o la calle lo puede sacar, pueda intentar hacer esto. Hay que recordar que no hay ninguna otra forma de disolver el Congreso, ninguna, salvo la de que existan 2 crisis ministeriales y pues solicite el presidente la disolución del Congreso por esta crisis de confianza. No hay ninguna otra, pero además la Constitución dice bien claramente que una de las causales para que el presidente se vaya es impedir el funcionamiento y las sesiones del Congreso. Así, claro. Y si él estuviese buscando otras razones, estaría también cayendo en sedición. Porque la sedición no es solamente contra el Ejecutivo, es contra también cualquier otro poder del Estado, ¿no? Y yo no creo, realmente yo creo que él se equivoca cuando ve a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están diciendo, yo sigo la Constitución y la institución. No lo sigo usted, señor presidente. Si otro fuera el comandante supremo porque fue un presidente elegido, lo seguiríamos a ellos. Y creo que eso sí Ahora, lo tienen claro hay nuestras un Fuerzas problema. Armadas. Tú viste el día del desfile de lo que pasó, los desfiles que hubo. Uno fue el desfile de soldaditos de chocolate, como le llamo yo, con el debido respeto.
dentro del cuartel. Sí. O sea, un desfile dentro del cuartel no es un desfile, pues por favor, eso no nos van a engañar. Yo voy a desfiles desde los 4 años de edad en este país. Desfiles populares. El desfile es para que la Fuerza Armada le demuestre al pueblo que se debe al pueblo. Estos desfiles son unos desfiles cortesanos. ¿Por qué no? Mañana van a desfilar en el Salón Dorado, el Palacio Salón Dorado existe, ¿no? Sí. Van a que desfilen ahí mejor, porque se está entendiendo que el desfile es para rendirle pleitesía al soberano. Perdón, eso no es. Eso no es. Hay un pequeño error. Y el otro desfile fue en la calle, con los comandos y otra gente más, a las que de manera, vamos a llamarle, descortés, se les quita y se les impide entrar. O sea, se les impide entrar. Yo entiendo que los han quitado del desfile por una serie de razones bastardas, con las que no estoy de acuerdo, pero que encima les impidan entrar, y eso me parece una afrenta considerable. ¿Qué diablos hace el ministro de Defensa para defender a sus colegas? ¿Qué está pasando con los títulos? Oye, ¿qué pasa con los títulos de almirante en el Perú? ¿Se están sorteando? Es una vergüenza y es una lástima para alguien que de la Marina, ¿no? O sea, alguien que ha jurado sobre los restos de Grau, someterse así a un gobierno de este tipo. Yo tengo entendido que el ministro de Defensa ya le quedan muy pocos amigos en su promoción. Creo que ha sido sacado de varios centros de exalumnos de la Marina. Y este tipo de desfile, como decías tú, me recuerda pues, al desfile cerrado donde no hay pueblo, donde no están los ciudadanos, ¿no es cierto? Es los desfiles al estilo Hitler, al estilo Mussolini, al estilo Gaddafi, donde solamente veías militares y no veías a la gente, ¿no? No es esta posibilidad, porque le debe tener terror de salir en las paradas militares. ¿Cuántos presidentes hemos visto que pasaban luego a coche descubierto? Sí, señor, y lo silbaban. Y lo silbaban. Pero ahí y ahí estaban. Exactamente. Y otros te podían aplaudir, pero ahí te levantas acá, cerrado, coche blindado y con pánico. He visto al presidente, siempre lo contesto, he visto al presidente Prado, del año 56, tú por supuesto no habías nacido, en Calesa descubierta. Y he visto cómo un tipo le tiraba una papaya. Le tiraba una papaya, no lo silbaba un montón de gente. Unos pocos, es siempre al final del mandato te silban más de lo que te aplauden. Claro. Le tiraba una papaya y Prado jamás se le ocurrió poner una guardia de corps, ni ir en carro con lunas polarizadas, ni nada de eso. Saludaba. Era inteligente porque lo que salía en la foto era el saludo, no la papaya. Claro. No había televisión tampoco. Correcto. Entonces, ahí ganaba. Pero bueno, ahora no, ahora estamos acostumbrados a que el presidente vaya en auto con lunas polarizadas a un desfile y que el desfile sea familiar. Es la familia real la que se está divirtiendo. Es esto, un Versalles chicha. Y el encerrarse es propio, pues, de aquel que le tiene miedo al pueblo y de aquel que comienza, pues, a tener visos autoritarios, ¿no? Y, ojo, y un tema que se nos escapa es que Castillo es una persona profundamente autoritaria. Su matriz es autoritaria. La matriz sindical que él tiene también es autoritaria. Y eso lo debe expresar, no abiertamente, pero lo debe expresar a puerta cerrada. Bueno, sí, lo hemos visto durante la campaña electoral, por ejemplo, la forma como habla de las mujeres, de sus alumnas, y además da la impresión de que uno de los objetivos prioritarios del gobierno del pueblo es dividir al SUTEP. Todo está hecho en función de dividir al SUTEP, señor Dios mío. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Peligrosísimo. El primer acto de gobierno es reconocer a un pseudo sindicato magisterial. Y ahora el otro acto de gobierno es intervenir la rama magisterial. Mañana van a intervenir mi cuenta bancaria también. Vía decreto supremo, ¿no? Esto es absolutamente inconstitucional. Vamos a tomar de todas maneras acciones al respecto. Porque, a ver, la rama es como si fuese una cooperativa que nos juntamos 10, 15 personas. Pues, y si el otro sindicato quiere tener fondos, quiere tener dinero, que haga su cooperativa. Por supuesto. Ahí hay muchísimo dinero en juego, son más de 3.000 millones. Y yo me he reunido con la gente del SUTEP
muy preocupados, y con la gente de la derrama más preocupados aún, que ojo, es una entidad que ha ido creciendo bien y que ha hecho buenas inversiones. La gente no sé si sabe, por ejemplo, los hoteles DM son DM porque son derrama magisterial, y tienen la cadena de los ex hoteles de turistas, dinero bien manejado, préstamos para los profesores con muy bajo interés. Entonces es una institución que encima ha venido funcionando bien, ¿no? Porque si se interviniera algo que ha sido desfondado, bueno, lo podrías entender, pero está boyante. Se intervinieron las cooperativas, ¿te acuerdas? O estas instituciones financieras, o clave, o cosas parecidas. Claro. Pero acá no estamos hablando de eso. Exacto. Acá lo que estamos hablando a la mala de una venganza contra el SUTEP, de un sector magisterial gestado al pero menos ojo, Chema, remotamente por Sendero o por sí, organismos pero no solamente paralelos. venganza, es Sí. apropiarse de ese dinero para con ese dinero hacer actividades políticas de la extrema izquierda. O sea, estarían financiando su revolución ansiada con los fondos con la plata de los maestros, señor Dios mío. Tengo que ir a una pausa. Un momento, por favor, Nano. Bueno, pues seguimos con Nano Guerra García. Nano, Schiavra acaba de decir que es una burla que la señorita exministra Betsy, ¿no? Cambie de ministerio y que evidentemente no va a aceptar eso. La pregunta es, ¿este gabinete va a tener que pasar por el Congreso? Sí. Va a tener que pasar nuevamente va a tener que pasar por el Congreso. Okay. Para que tenga pues el voto de investidura, ¿no? Es decir, se le da la confianza o no. Entonces, ojo, para mí este es un mecanismo constitucional que debería ser cambiado. Yo creo que el Ejecutivo debería siempre tener la potestad de avanzar con su gabinete sin pasar por un voto de confianza del Congreso, porque eso es propio de los regímenes parlamentarios. Entonces nosotros tenemos ahí una herencia que pone en tensión siempre, nuevamente, ¿no? Porque hay quienes se oponen y hay quienes puedan estar a favor. Entonces va a haber pues otra jornada de pleno donde habrá una discusión y donde se tomarán posiciones de las bancadas por darle o no la confianza al gabinete. Nosotros en Fuerza Popular, quiero señalar que normalmente hemos dado confianzas a los gabinetes. Fíjate, yo siempre recuerdo, y lo digo, en pleno gobierno de Vizcarra, un gobierno que persiguió a Fuerza Popular, persiguió a nuestra lideresa, cuando Pedro Cateriano asume el premierato, nosotros le dimos la confianza. Porque siempre hemos considerado que un presidente debe tener el derecho de armar su gabinete. ¿Cuándo hemos comenzado a negarle la confianza? Con este gobierno. Porque lo que ha armado, fijémonos desde el primer gabinete, ¿no? El primer gabinete, ya nos hemos olvidado que no se armaba, y de pronto salió Bellido de primer ministro, ¿no es cierto? Y Héctor Béjar de Relaciones Exteriores. Entonces nosotros, obviamente será una posición de bancada la que tomaremos, pero veo bien difícil que pues se le dé, como dicen los gringos, el agreement, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto nos lleva a un segundo gabinete y ahí el cierre del Congreso. ¿Cómo ves esa Podría ser, algunos señalan ese tema como una especie de salida, pero la pregunta es, ¿qué hará Castillo en estos 6 meses en los que se le dejaría solo? Entonces, eso es mucho más irresponsable. Y yo quiero que quede claro, porque mucha gente dice, es que ustedes se aferran. No, pero no podemos dejar al gato de despensero por 6 meses. Sacaría, si con Congreso, con esta oposición, sacan este decreto supremo que veníamos comentando de la derrama. Y ahí se levantan en peso la derrama y otras organizaciones. Pero además hay otros temas. Pues, Chema, tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que no da ninguna garantía para ninguna elección. Desprestigiado, acusado. Entonces, si tú vuelves a hacer lo mismo, tendrás las mismas respuestas. Entonces, no podemos ir a unas elecciones con este jurado, con estos organismos electorales cuestionados, con estas normas y dejándole pues unos 6 o 7 meses hasta que se convocan elecciones, se levante el peso del país.
Sí, claro. Hablando de esto, de institucionalidad, hay que reconocer varias cosas. Uno, que hay muchos partidos que son partidos de membrete electoral, debo decir. Y por ello hay cambios de colocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El único partido, creo, corrígeme tú, que no ha tenido desertores ha sido Fuerza Popular. Sí. Es el único. Sí, y estamos orgullosos de eso hasta ahora, ¿no? Bueno, no ha habido desertores en Fuerza Popular. Y es Eso un voto hay que decirlo. predecible el nuestro también, que es sí. importante. Ahora, veo yo lo de Perú Libre, me llama mucho la atención porque, por un lado, ha sido pues un nombre de un ticket electoral, está clarísimo, ¿no? Claro. Porque además la ley te exige que tenga que ser militante el partido para postular. Entonces, Sí. el señor Castillo, mi percepción es muy simple. Se ha inscrito en Perú Libre, pero no ha leído ni la primera línea de sus Nada. estatutos. Completamente seguro, comparto lo mismo. Porque Perú Libre es un partido marxista-leninista. Sí. No es que es una acusación, no. ¿No? Está escrito en su documento. Y así sucesivamente. Y Entonces, así piensa Vladimir Cerrón. Así Él piensa es. como un marxista-leninista. Tú puedes discrepar, por supuesto, con el señor Cerrón y su pensamiento, pero no lo puedes acusar de que está ocultando sus Exacto. intenciones. Exacto. No está ocultando ninguna intención. Y tiene un pensamiento político al que se puede entender. Así es. Pregunto yo, ¿hasta cuándo Perú Libre va? Si es un partido político que tiene una idea de toma del poder, leninista, a mi juicio, de hace algunas décadas, pero existe ahí por escrito, va a tener esta alianza con esta cosa tan malagosa, tan movible, que encabeza Castillo y sus diferentes partidos ad hoc. El partido, ¿cómo se llama? Democrático. Bloque democrático. Ya no sé cómo ¿no? se llaman los otros partidos. Magisteriano mira, y compañía. Chema, yo comparto tu visión de lo que es el serronismo. El serronismo tiene un pensamiento en Perú Libre, un pensamiento marxista-leninista, y por lo tanto decía previsible porque uno sabe qué piensan, qué quieren. Claro. En segundo lugar, yo creo que Vladimir Cerrón es un hombre inteligente, Claro. y que sus posiciones las da y va diciendo hacia dónde. Él casi ha logrado ser el partido hegemónico de la izquierda, ahora, ¿no? Porque las otras cosas, Juntos por el Perú, eso no es nada. Y cuando él se dé cuenta, espero que muy pronto, de que está perdiendo esta posibilidad de hegemonía, que va a ser arrastrado a los abismos con Castillo, va a decirle a su gente que Castillo se vaya. Por ahora aspira todavía a tener algunos cuoteos, yo creo que además debe estar poniendo gente, pero eso se ha expresado primero en estas bancadas, ¿no? O sea, ellos se unen en el antifujimorismo, ¿no? Porque además es curioso, cuando ellos hablan, a todos, ¿no? Los acusan de fujimoristas, ¿no es cierto? A la bancada nuestra, que bien acusados y nos sentimos orgullosos de eso, y a las otras bancadas. Pero además su discurso siempre termina en eso, nunca hay propuesta. Pero bien, solamente se unen por este odio y por este anti. Pero adentro, uno lo ve, están sentados unos acá y otros acá. Entonces yo sí creo que el serronismo pondrá los votos también para la vacancia. ¿Qué se requiere para ello? ¿Qué deterioro adicional vamos a esperar del castillismo? Porque más deterioro del castillismo ya es difícil de imaginar. No sé, un video de una intimidad absoluta, no veo otra posibilidad. Claro, el tema es que cuando son imágenes, ¿no? La gente se impresiona más, ¿no? En esta era y cuando son audiovisual. datos, claro, cuando son datos que se van soltando poco a poco, la gente termina no entendiendo. Pero yo creo que va a salir una información muy importante. Yo lo he escuchado atentamente a César Nakazaki y creo que ahí hay una información muy, muy importante. Hay una serie de cosas que sabe la Fiscalía que nosotros no sabemos. O sea, la prensa ha publicado un pequeño porcentaje de datos de los colaboradores eficaces, debemos decirlo. Nosotros, por supuesto, tenemos que publicar trascendido, por supuesto que sí, pero naturalmente. Pero evidentemente no hay tantos tampoco. Entonces hay cosas que no sabemos. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Digo, la próxima semana, porque esto es una cuestión Decía siempre. nuestro largo plazo de semana. Bueno,
Te agradezco la visita, Nano. No, gracias, Chema. Vale, gracias por Quiero tu participación. solamente aprovechar Sí. para dar un saludo a toda la gente de la caballería, ¿no? Hoy es el Día de la Caballería. Hoy es el Día de la Sí, caballería. mi abuelo fue de caballería, Tu abuelo mi tío fue de Domingo, sí. caballería. Entonces, un saludo a la caballería peruana. Bueno, muchas gracias.